coordinadores del Comité de Reforma Universitaria y miembro del comité por el Ministerio Cristiano de la Escalerita, organización estudiantil de la universidad. El día de hoy tenemos en nuestro, perdí la cuenta, cuarto, quinto foro. Sexto. Sí, sexto se supone, pero es como el quinto en funciones, porque hubo uno que lo tuvimos que cambiar la fecha. Sí. Nuestra quinta conferencia bajo el título Movimiento de Reforma Universitaria ayer y hoy. Esto es parte de una secuela de conferencias de parte de una jornada reconstruyendo nuestra universidad, donde hemos estado realizando una serie de foros y conferencias, entre ellos temas de surgimiento de las universidades, Bolonia y París, siglo XII y XIII, la Universidad de Puerto Rico en sus distintos contextos de 1900 hasta los 70, y se llevó a una conversación donde se pudo contextuar hasta la última huelga de primavera 2010, y entre otros temas tales como las universidades en América Latina, el contexto del movimiento de reforma universitaria en América Latina, y al igual se dialogó del contexto que tenemos hoy día del Tratado de Bolonia en 2011, que ha cambiado los currículos universitarios en Europa, y se ha construido este concepto de la universidad en manos de los bancos. Igualmente se tocó el tema de, no podemos dejarlo fuera, el tema del movimiento de reforma universitaria en Córdoba, en Argentina, donde se expusieron los 10 puntos principales, entre ellos autonomía universitaria, donde la comunidad universitaria pudiera también designar a sus administradores y este concepto de universidad gratis. Además, también se realizó una serie de foros, unos conversatorios que hemos tenido relacionados a temas de gobernanza de la universidad, cómo deberíamos gobernar la universidad. En esta conferencia en particular, en particular, tocamos los temas de las propuestas de reforma en los años 90, lo que fue la Juventud Estudiantil Nacional, el concepto de gobierno estudiantil y varias propuestas que se construyeron en los años 90, de las cuales se han dado base y pie forzado a los procesos de reforma de esta década, los intentos de movimiento de reforma para esta década. Entre otros foros hemos discutido sobre un foro que UPR para qué y para quiénes. UPR para qué y para quiénes. Este tipo de foro va a tener una continuación. En discutimos para qué y para quiénes sería la universidad, donde dialogamos sobre el acceso a la universidad para la comunidad, para qué es la universidad, de quiénes podría ser la universidad, y la universidad pública versus las universidades privadas. Los foros y conferencias subsiguientes que faltan, la semana que viene, al final de la conferencia se la estamos anunciando. El día de hoy tendremos al profesor Gerardo Navas. Siento decir que no tengo la semblanza de él a la mano, pero sí podría dar una introducción de los estudios donde hizo el doctorado y que se ha especializado en el área de planificación, antes de comenzar. Y sin más preámbulos, dejo con el profesor Gerardo Navas. Muchas gracias. Pues volver a tocar este tema es algo así como sin haberlo olvidado nunca, pero es algo así como retrotraernos al 1985, en que hubo una manera muy creativa, un poco electoral, malas y las buenas de ese tipo de sistema,
mediante el cual se iba a seleccionar al presidente de la Universidad de Puerto Rico y a los rectores. Y yo fui, pues, uno de esas personas que me hice disponible por la insistencia de unos amigos que después dudé de su amistad, después de haberme metido en el proceso. Pero pasado el proceso, pues recuperamos aquellas buenas relaciones. Y en aquella ocasión, pues, escribí un documento que se tituló Proyecto de Reconstrucción de la Universidad, que pues tuvo la acogida de gente muy prestigiosa e importante de la Universidad de Puerto Rico, gente mayores que yo, coetáneos, respaldaron aquellas ideas y de paso entonces me respaldaban a mí. El proceso, que fue así cuasi eleccionario, pues llevó a gente, por ejemplo, de humanidades, que tengo que mencionarla porque siempre estuve muy honrado por su respaldo: doña Margot Arce de Vázquez, don Pepe Echevarrías, toda esa gente y de otras facultades que, si comienzo a nombrarlos, pues voy a dejar siempre a alguien importante fuera. De todas maneras, en aquella ocasión hice unos planteamientos en ese documento que pienso que, a pesar de los 20 y pico de años, y muchas gracias, que no lo parezca, todavía tienen vigencia. Y tienen vigencia hoy más que antes, porque se ha evidenciado fenómenos, eventos que planteábamos en aquella ocasión. Tuvo una acogida en el sentido, y lo digo porque fue un proceso que, a pesar de los discursos y de que en ocasiones parecía una elección, y con las cosas negativas de esa elección, de buscar cantidades de personas que respaldaran, y etcétera, etcétera, el Senado académico respaldó el proyecto y a mi persona para ocupar el cargo de rector en primer lugar. Y en el proceso, pues nada, el presidente, que en esa ocasión ya había sido designado por el Consejo, y ciertamente fue un evento anunciado, por no usar el nombre de la novela de García Márquez, ¿no? Era un evento anunciado porque fue un pago exigido por su participación en el proceso político. Y sabíamos que iba a pasar, pero siempre la esperanza es buena tenerla, nunca se debe perder. Y el resultado de la esperanza hay que construirla paso a paso. Así es que, a pesar de aquello, nombraron a otra persona. Le voy a dejar que ustedes hagan la investigación de quién fue, pero que para hacer con otra proyección, vamos a llamarla así. Y hago esta introducción porque David, compañero de ustedes,
insistió en una continuidad del pensamiento de los procesos históricos, porque lo más importante es el contenido de aquel proyecto que todavía tiene vigencia. Yo creo que David mismo o Noemí, que era una persona aquí muy querida, secretaria ejecutiva del director, que le resolvía los problemas a todo el mundo y era directora de la escuela. Lo colocó en el portal de la escuela bajo mi nombre. Me han dicho que está ahí. Así que si lo quieren mirar, pues me dijo David que estaba allí, y para mí pues, fue una sorpresa. Yo creía que se había desaparecido de toda, como se desaparecen muchas cosas en la vida. Así que, dicho eso, yo pienso que el problema fundamental, y cuando digo problema fundamental no quiero decir que no existan otros asuntos importantes. El problema fundamental, ¿por dónde comenzaríamos? Y pienso que el problema fundamental de la universidad, en cierta manera, no es interno. No es un asunto de democracia. Es un asunto de pertinencia. La universidad, y la pregunta es, ¿la universidad de nuestros días es pertinente en el contexto de nuestro tiempo, que no es nuestro tiempo solamente, sino del tiempo de la humanidad? Porque ya, digo, desde el siglo XV, pero ya hoy en día lo que pasa en el mundo nos toca a todos. Y entonces ese sentido es la universidad en su tiempo, que es el tiempo de todos. Y número dos, la universidad en su circunstancia, que aunque esta circunstancia tiene igualmente diferentes alcances y escalas, domina, cuando hablamos de circunstancias, las circunstancias más inmediatas a nuestra instancia universitaria y a la de Puerto Rico. Y entonces, si eso es así, debemos responder entonces cuál es su tiempo. Y me veo obligado por el examen de lo que ocurre en la historia más concreta, desviándonos un poco de los grandes modelos, desviándonos, reconociendo también que tratando de abstenerme de asumir una posición unidimensional en la explicación de las cosas, y eso es en la autoridad que pueda tener un profesor de tantos años, 43, aquí en la Universidad de Puerto Rico y en otros lugares. Digo que eso es uno de las posturas que tenemos obligación de evitar, la visión unidimensional de los problemas. Siempre hay casos verdaderamente penosos, el caso de los salubristas en el siglo XIX, al enfrentarse con la ciudad industrial, confundieron hacinamiento con densidad y reglamentaron la baja densidad para todos los órdenes del uso del suelo. Confundieron la cercanía de usos con incompatibilidad y separaron los usos en los reglamentos de zonificación. Y desde ese día nos pusieron a caminar
caminar no, si hubiese sido caminar está bien, nos pusieron a transportarnos de un lado a otro lado por grandes distancias, porque separaron los usos y bajaron la densidad, con la mejor intención, pero con una visión unidimensional. Y esa es algo que tenemos que exorcizarnos cada día. ¿Cuál es su tiempo? Pues el tiempo que definimos como en su aspecto dominante es el tiempo de la tecnología, y cómo la tecnología ha llevado a las revoluciones de la producción, de las revoluciones industriales que han transformado la vida humana durante 2 o 3 siglos. Primera revolución, segunda revolución y tercera en la que nos ubicamos. Y les digo que antes que termine esta, ya tenemos otra encima. Y esa última revolución industrial se caracteriza por cosas buenas y cosas complicadas. Lo primero es el ascenso de la información y el conocimiento como un bien económico. Esto tiene algo bueno que puede ser tergiversado en algo malo. Y es que la información y luego el conocimiento son bienes intangibles. Es un bien intangible. Y como tal, nos ubicamos en el proceso histórico, en una instancia en que el motor de la economía es intangible, y como intangible no es escaso. Y no es escaso quiere decir que el determinante fundamental de la historia humana, desde que Adán se puso con cosas con Eva, es la escasez. La escasez ha determinado la organización social. Y este bien que asume una posición dominante en el proceso económico es un bien no escaso, aunque lo podemos crear la escasez, ¿verdad? Porque controlamos patentes y controlamos cosas y controlamos información y la divulgación y todas esas cosas, pero el bien en sí es escaso. Yo lo tengo, lo comparto con ustedes y no lo pierdo. Mira a ver si es escaso. No es escaso. Si usted tiene un pedazo de pan y lo comparte con el otro, lo pierde. Pero el bien económico, el bien de la información no. Y eso tiene elementos importantes y aspectos muy importantes para la universidad. Entonces, el otro aspecto de esas revoluciones industriales que ya se ven, pero que se notan más acentuadamente, es que esa tecnología, cuando se aplica al proceso de producción, desplaza el trabajo. Es decir, excluye al trabajo y lo hace redundante. Visto esto en el panorama de más largo plazo, que no tiene que ser tan largo, implica unos niveles de productividad en los procesos de producción al margen del esfuerzo humano, directo en la producción. O sea, implica una sociedad que no requiere el trabajo para producir lo que necesita para vivir. Y eso es verdaderamente una instancia que, bien manejado, es una instancia de libertad. El trabajo como jornada medida por el tiempo, vinculada al tiempo, pagada por el tiempo, es un invento de la industrialización.
un invento del sistema capitalista que se mete en el sistema socialista. Independientemente de eso, de la organización del trabajo, se paga por el tiempo. El trabajo en ese sentido desaparece como necesidad de producción y implica entonces, o sea, una vuelta previo a la Edad Media, ¿no? Se trabajaba 20 horas a la semana, se puede trabajar 10 horas a la semana. En Europa, los países europeos están trabajando 32 horas, 24 horas. Es decir, que hay unos procesos sociales, económicos, políticos, de reconocer la reducción de la necesidad del trabajo. Y esto implica entonces la expansión del tiempo libre. La expansión del tiempo libre que en un tiempo, en una época en que el tiempo fundamental es el tiempo del trabajo y la ética fundamental es la ética del trabajo, y hubo una organización que excluye al trabajo de la ocupación y a la vez le requiere la ocupación, entonces nos encontramos con la posibilidad de que grandes porciones de la población tengan que vivir una vida inmoral, una vida falta de ética. Y entonces plantea un problema filosófico y un problema humanista de con qué ética vamos a vivir el tiempo libre. ¿Cómo vamos a vivir el tiempo libre? Que se da en algunos que se da no porque han querido, sino porque junto con ese proceso de exclusión, la manera en que se ha organizado los procesos económicos excluye en marginalidad, es decir, excluye en pobreza, excluye en desigualdad de oportunidades. Y eso plantea entonces un problema serio de nuestro tiempo, la marginalidad y la pobreza, que si vemos que estos procesos son crecientes, pues plantea un problema enorme en el futuro, más enorme que el que tengamos. No tiene que ser así, no tiene que ser así. Hay quienes esperan que la propia lógica del mercado, con ciertos niveles de producción, de distribución a través del salario, eso se riegue en el resto de la sociedad, se genere una demanda y que esa demanda genere entonces la demanda por nuevos productos y se pueda entonces incorporar a la gente, a la totalidad de gente en ese proceso de producción. Hay mucha gente ciertamente viviendo en niveles de bajos ingresos que constituye un potencial de crecimiento y sustituir eso. Entonces, pero desde el punto de vista de la universidad nos plantea un problema de cómo la universidad va a entender ese proceso, cómo la universidad va a reconocer que el problema ético del tiempo libre y el problema ético de la desigualdad y la marginalidad, cómo la universidad puede aportar a entender y a superar ese problema. Entonces, también tenemos que mirar esos tiempos mirando todo este concepto tan elusivo y de tan variada sentido, ese concepto de la globalización. Son muchos, pero voy a quizás a acentuar uno o dos. El primero es el asunto de la instantaneidad. Lo que ocurre aquí, ahora, se hace parte de la historia del que lo ve en Japón. La distancia que permitía la percepción y el sentido de la historia como
secuencia de eventos se filtra. La historia ya es otra cosa. La historia es mi secuencia que está bombardeada por eventos y fragmentos de datos, información, y eso plantea un problema serio de entendimiento de la circunstancia de la gente y del sentido de la vida de la gente. La fragmentación de la información y la porosidad de la historia por la instantaneidad. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya Kierkegaard nos hablaba de cuando podamos oír un concierto en Japón, celebrado en Japón inmediatamente en Europa, o cuando maten al duque en Europa, oírlo, entenderlo en otro lugar. Entonces Kierkegaard nos decía, cuando no haya tiempo, cuando no todo sea instantaneidad, entonces cruzaremos el aquelarre. El aquelarre es el sitio de brujas, ¿no? Cruzaremos el aquelarre para preguntarnos ¿para qué? Y yo digo, para lograr la libertad. Entonces, hay otra dimensión de la globalización que tiene importancia y mucha pertinencia en nuestra contemporaneidad, y es la globalización como se ha dado, además de estas dimensiones de la comunicación, de la democratización del acceso a los medios de producción cultural y los medios de comunicación, que es parte de esa revolución cultural, ¿no? Del acceso a los medios de producción cultural y de receptor de la cultura. Además de ese aspecto, esa globalización es una globalización corporativa, una globalización de los mercados. Y a pesar de que se ha entendido con el desarrollo de toda la idea de las estrategias y de las instituciones determinando su acción en función al contexto de los otros agentes que toman decisiones en ese contexto frente al contexto, y del desarrollo de toda la teoría del manejo de la incertidumbre y del riesgo, pues no siempre la idea de la maximización no domina universalmente. Algunas veces se intenta satisfacer, establecer ingresos a más largo tiempo, estabilidad, muchas otras cosas que han trascendido la idea burda de que tanto la gente como las empresas intentan maximizar ciertamente, siempre universalmente. Pero aún así, de acuerdo a cómo esa lógica está funcionando, con sus vaivenes, el asunto es que junto con el aumento de la riqueza extraordinaria que ha producido, continúa reproduciendo la pobreza y la marginalidad. Y ahí está el problema, que ya lo mencionamos. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Verdad? Esa visión corporativa que tiene en sus responsabilidades y funciones adquiridas la generación de nuevo conocimiento, de nuevas innovaciones, las aportaciones a la nueva revolución de la información, del conocimiento, de la tecnología. Son ellos los que están haciendo eso. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad en ese contexto corporativo? ¿Y cómo manejamos en ese contexto corporativo y del mercado un asunto muy importante hasta la fecha de hoy, y yo creo que va a seguir haciendo así? ¿Cómo manejamos
el financiamiento de la universidad? ¿Cómo manejamos el financiamiento de la universidad? Porque la universidad tiene una función de la investigación y la función de desarrollar el conocimiento en los aspectos tecnológicos. Ahora, ¿cómo nos manejamos en los distintos medios y mecanismos del financiamiento de la universidad? En Puerto Rico, pues tenemos un financiamiento de la Universidad del Estado generosa, pero también hay el financiamiento de la universidad pública no estatal. Pública no estatal porque la reglamenta el Estado y la financia el Estado americano, pero la financia el Estado por los BOE. Entonces, ¿cómo en una circunstancia donde contamos con ese financiamiento, ese doble financiamiento de un sistema universitario, cómo podemos equilibrar y vincularnos a esa gestión universitaria en el tiempo moderno y posmoderno de la tercera y cuarta revolución? ¿Cómo podemos llevar a cabo la función respetando o defendiendo el fundamento de la búsqueda de la verdad, de la innovación, de la ética, del humanismo, de la universidad? Pues ese financiamiento del Estado y esa autonomía es elemento central, ¿verdad? Elemento central. Y si hay un sistema universitario que depende para su viabilidad económica, su sobrevivencia, del número de estudiantes y depende de ese número de estudiantes que tienen una mentalidad de mercado por necesidad del trabajo, ¿verdad?, a asistir a esa universidad. O sea, la universidad tiene que responder al mercado porque el estudiante requiere ese tipo de respuesta, ¿verdad? Y tiene que responder porque cada nuevo estudiante que va al sistema público no estatal es un ingreso neto para esa universidad. Contabilísticamente, cada nuevo estudiante que entra a la Universidad del Estado es un costo neto en términos contabilísticos. No dependemos del mercado, pero algunas veces nos equivocamos y pensamos que tenemos que depender de términos prioritarios y absolutos del mercado, y no es así. La Universidad del Estado tiene que responder a lo que es necesario, de acuerdo a esa visión de mundo y de acuerdo a esa visión del futuro y de acuerdo a los problemas de las circunstancias sociales, económicas y éticas. Y aunque el mercado no lo requiera, hay que atenderlo. Posiblemente hay que atenderlo mejor que lo que el mercado requiera. Porque esa es la función del Estado, lo que distingue a la Universidad del Estado de la universidad pública, que se financia y es factible hacerlo porque tenemos fuentes alternas de financiamiento. Así que este asunto verdaderamente es mucho más complicado que lo que le digo, ¿verdad? Pero el asunto es que así un poco que todavía estamos en esta y viene la cuarta, no se nos ha acabado. Entonces es el concepto de singularidad, que es un concepto de la física, ¿no? Cuando una inteligencia artificial tenga más inteligencia en el proceso de información que la totalidad de las mentes humanas. Vieron al muñequito la maquinita esta del otro día de Jeopardy, ¿no? Derrotó a todos los campeones
en la respuesta de información y de procesar información. Y esto le están diciendo los que están estudiando esto, que ese momento de la inteligencia, de la singularidad, donde dejan de funcionar las leyes de la física, en este sentido las leyes de la humanidad, algunos lo ponen en 40 años. El otro asunto es el asunto de la nanotecnología, ¿no? Donde lo que se presenta, la posibilidad desde el nivel de la célula crear nuevas materias, crear pan. Entonces es una cosa que nos saca, ¿no? del tiempo, ¿no? Nos saca de lo que hemos vivido. Y entonces, si la universidad desea ser pertinente, tenemos que tener una visión anticipatoria de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir. De hecho, aquí yo creo que la Universidad de Puerto Rico debe asignar los recursos para hacer un instituto de estudios del futuro. A ver todas estas cosas, porque en ese estudio del futuro se ven las oportunidades y se ven los problemas y se atienden, y en ese se ejerce un liderato en esa. Un poco como resumen, este asunto de la productividad nos presenta, y de la universidad en ese contexto, nos representa para los países pobres, se reitera el problema del crecimiento. O sea, tenemos que crecer y el Estado tiene que plantearse con autonomía en ese proceso de crecimiento. Y la universidad aportar a ese proceso de crecimiento. Número 2, es un asunto de distribución de oportunidades. Y vista la sociedad en términos duales, de un grupo integrado, productivo, de trabajadores, de sindicatos, de capital, de empresarios metidos ahí, por un lado, y por el otro lado, los grupos marginales, pobres, en las economías informales, de baja productividad. Y en ese sentido es importante mirar este problema con una visión unitaria del problema, unitaria del desarrollo. Darle tanta atención, con tanta generosidad a esa economía dual, a ese sector marginado, como se le da al sector dominante, tecnológico y de avanzada. Así que, y nos presenta además, como les dije, un problema ético, o sea, cómo vamos a vivir el tiempo de ocio. No únicamente ético en términos de la redistribución, sino el tiempo, la ética en términos de vivir el tiempo de ocio. En ese contexto, la misión de la universidad en su tiempo, ¿cuánto más tengo, mija? ¿Ah? ¿Todavía tengo? La misión de la universidad en su tiempo, el primero es aportar a la generación de nuevas ideas que sirvan de plataformas tecnológicas a las transferencias de la idea hasta el mercado, la investigación básica y la investigación aplicada. Número 2, aportar al sustento de las instituciones que sostienen las transferencias tecnológicas, desde la idea hasta el mercado. Promover el conocimiento básico y aplicado y la gestión heurística, es decir, de aprendizaje, dirigida a la superación de la dualidad y la marginación económica y social de la población, y al forjamiento de un desarrollo unificado e integrador, a la distribución de las oportunidades y a la liberación de la pobreza. 4. Contribuir con el conocimiento social a la consolidación de un Estado autónomo, es decir, de un Estado que deje de ser la arena donde se debaten
los intereses de los distintos grupos, un Estado autónomo, capaz de actuar libre o relativamente libre de las presiones de los intereses corporativos o de los inmediatos que surgen de las masas marginadas y manipuladas y manipuladoras del sistema electoral. ¿Esto está grabando? Sí. ¿Pero qué? Después lo digo, ¿verdad? Hay que ser prudente. La aportación a las industrias si hay tiempo libre, y va a haber tiempo libre de más, y hay dinero, porque se han distribuido las oportunidades, entonces las industrias de la cultura y de la recreación todo ascienden en la importancia de la sociedad como espacio para la ocupación y como espacio para el disfrute. De hecho, eso está pasando ahí, de estas cosas de los juegos y de los juegos en Estados Unidos y de los Juegos Olímpicos y de los artistas y Shakira y qué sé yo y lo otro y de la cultura. Aquí hay una cosa extraordinaria, como la producción cultural de este país florece, ¿no? Es maravilloso dentro de la crisis, ¿verdad?, social, como la cultura salva, ¿no? Aportación de las industrias del tiempo libre. La creación y la investigación filosófica y humanística, la importancia de las humanidades en un mundo en que el motor principal es la tecnología. De la importancia de la transición o de la migración de un tiempo del trabajo, donde la ética del trabajo domina, a un tiempo del tiempo libre, al cual la ética que había, que sí la había. Cassirer nos decía que el fundamento del ser humano es un fundamento lúdico, es decir, del juego. Lo que define no es lo económico, es el juego, ¿no? Entonces es esa recreación, ¿no? Y Piper nos hablaba, nos hace una historia del tiempo libre en las épocas pasadas, donde había tiempo libre porque se esclavizaba. Pero si la máquina y la tecnología y la cibernética sustituye al trabajo, pues entonces es un tiempo libre porque nos hemos liberado del trabajo. ¿Cómo vamos a vivir ese tiempo libre? Es un problema humanístico, un problema filosófico que hay que atender, y la universidad tiene que atenderlo. Lo atenderá la religión también, pero nosotros aquí. Así que la investigación filosófica y humanística sobre la vida en el tiempo libre. Entonces, como 10 minutos más. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, podemos abrir un espacio de preguntas. Ya me mandó a callar. No, de verdad los 10 minutos. Sigo ahí. Entonces, a lo que más le gusta a ustedes, o sea, la cosa interna de cómo vamos a distribuir el poder y de ese tipo de cosas, y la organización, que para mí verdaderamente es secundario. Yo puedo hablar de esto aquí porque no estoy en la administración, y eso es un acto de libertad. Aquí yo le dejo aquí al doctor Irizarry que trabaje con eso, y él me mira así, me tienes aquí, ¿no? O sea, yo no quiero poder, entonces yo quiero hacer esto, ¿entiendes? Bien. Hice una ocasión con un proyecto así que me troncharon las bueno, pero se trataba en parte de eso y en parte de estas cosas que le voy a mencionar. Entonces, si esa es el contexto, ese es el tiempo nuestro y la circunstancia más amplia, ¿cómo organizar la universidad para que pueda realizar esa misión adecuadamente? Ese es el problema. Entonces, hay muchos asuntos, pero voy a acentuar uno de ellos, quizás dos.
uno ya lo dije, es la crisis de la organización clásica. Dicen que la Unión Soviética se cayó no por socialista, sino por burocrática. Y lo que quiero decir con la crisis de la organización clásica es que la organización clásica, jerárquica, estandarizada, todo está previsto, racional al extremo, todo se prevé y todo se resuelve previamente. Para hacer eso, tiene que reducir la diversidad, estandarizar. Si usted es 11 y medio de zapatos, no, es 8 y 11. Usted se mete en el de 11 o se mete en el de 8. Y entonces el problema ha sido que ese proceso lógico que genera la tecnología mecánica para poder manejar la complejidad, para poder manejar la complejidad, esa lógica es un recurso de manejar la complejidad porque la diversidad es muy compleja, entonces no podemos atender a cada uno por separado y distinto, no, hay que hacerlos igual. O eres blanco o eres negro, esa distribución de colores y sentires o eres hombre o eres mujer, esa distribución de las diversas maneras de sentir el sexo, eso no existe, es hombre o mujer, y así va arriba, abajo, y eso lo que implica es que reprime la diversidad, oprime a la gente, y llega el momento en que la gente se define como lo define la organización. Yo soy o varón y hembra o quien sea en el medio, pues llega a definirse como varón y hembra. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese proceso ocurren dos cosas a la vez. Número uno, la organización clásica se desploma porque la diversidad no puede manejar la diversidad. Número uno. Y número dos, la gente se libera. Y número tres, la tecnología permite manejar la diversidad. Tres fenómenos ahí que no se sabe si se alimentan o no. Entonces, don Pepe Llevarrías, más o menos para ese año, para esa década del 85, en unas publicaciones que hicimos aquí en la escuela, hablaba de la liberación de las necesidades. Y era que la gente se está liberando de la opresión de los sistemas de organización clásica, de la estandarización. Y a la vez la organización clásica se desploma porque no puede manejar la diversidad. Y son tantos los casos que se le salen del estándar que no puede. Y entonces es como el Departamento de Educación. En una ocasión éramos asesores allí, entonces fui asesor allí, entonces los superintendentes de escuela decían que ellos no tenían ningún poder y el secretario decía que tampoco tenía ningún poder porque el secretario no podía tomar decisiones para cada cosa distinta y había ya un proceso de liberación y los administradores decían que las órdenes que venían no les servían, así que tomaban decisiones fuera del estándar. Y el secretario decía que él no mandaba nada, porque aquellos tomaban las decisiones que podían tomar, pero mandaban la información arriba diciendo que nosotros no tenemos ningún poder. Y había una señora con mucho juicio en esas conversaciones que teníamos, y dice, eso se parece a una novela de Agatha Christie. ¿Sabe quién es Agatha Christie? La escritora de misterio, ¿no? Eso parece un asesinato, se parece a una novela de Agatha Christie que se podía llamar The Case of the Missing Power, y era que nadie porque entonces el problema entonces se ha solucionado con la descentralización y la generación, la otorgación de autonomías al interior de las organizaciones. Y ese yo creo que es el elemento central para que esa diversidad de entendimientos y sentires se pueda manifestar, ¿verdad? Y buscaremos otras maneras que las hay de coordinar o cohesión o lograr orientación y control de los procesos.
El término es descentralización. Entonces, el segundo lugar que tenía ahí, ya lo hablé, que tiene que ver con la autonomía frente a las fuentes de financiamiento, que lo reitero. Circunstancias inmediatas, la universidad urbana, la universidad en su contexto urbano. Pero no puede ser un contexto urbano donde la universidad desconozca los procesos políticos y sociales e institucionales legítimos de esa circunstancia. Si no nos gusta, vamos a promover que Río Piedra se declare municipio autónomo. Pero mientras tanto, hay que tallar con quien legítimamente tiene la autoridad electa, porque si no, pues tenemos la otra alternativa, que tenemos la de perder. Así que no es ir allí a imponernos, es reconocer las autoridades legítimas, por menos que nos gusten. Entonces, por último, relativo al contenido curricular. Frente a ese mundo, la universidad debe promover un pensamiento anticipatorio. El saber, que es la capacidad de aprender, la capacidad creativa e innovadora, la memoria, que no se nos olviden las cosas, de dónde venimos y cómo éramos, ni dónde salen las cosas, la génesis de las circunstancias que dan tanta luz a entendimiento al presente y tanta iluminación al futuro. Y la excelencia. En ese sentido, es el adelanto del saber, el cultivo de la memoria y el esfuerzo de la excelencia. Y un esfuerzo de la excelencia que tiene que ser el mayor esfuerzo posible. Aprender a volar alto y decidirse a volar alto. Dejar de ser gallinas o palomas, ¿no? La excelencia es el fundamento de esto, aunque en ese vuelo se nos queme la cara con el sol. Muchas gracias. Mira que me dice, ¿cómo eso de la tecnología de procesamiento? Mira, con un chipito ahí, está ahí manejando la información y procesándola. Fíjense, el problema constitucional de Puerto Rico, el grande, el fundamental, que los otros pueden también, es que las elecciones son cada 4 años. Yo creo que hay que hacer un cambio constitucional en Puerto Rico para que las elecciones se celebren cada 10 o cada 12, con un instrumento de a tantos años poder revocar a los electos si son bien malos. Y revocarlo por un 60 o un 70% de votos, porque de esa manera nos liberamos en una sociedad con múltiples intereses y con hambre de un proceso de dar sin reconocer que esas dádivas tienen efectos en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones, ¿no?, sobre las posibilidades de mejorar la vida para todo el mundo. Entonces, el proceso electoral es un proceso de chantaje. La población, los pobres chantajean y la empresa aprisiona al gobierno. O sea, que son de los dos lados. Son de los dos lados. Y el asunto es generar una circunstancia en que el Estado aumente su autonomía. No es desmantelar el Estado, porque esa es el asunto de los últimos 15 o 20 años, es la derecha y la izquierda para desmantelar el Estado. La derecha porque el Estado le molestaba en su mercado, y la izquierda porque el Estado era el instrumento de la opresión de las masas, ¿no? Se acabó las clases sociales, bajó un poco con la caída de la Unión Soviética, y entonces se descubrieron a la comunidad, y entonces es la comunidad quien tiene que tener la autoridad y el poder.
que debe tenerla, que debemos, pero no a costa del Estado. Hay que generar la autonomía del Estado, la consolidación del Estado como el instrumento de desarrollo y como instrumento de reconstitución de las oportunidades para la sociedad en totalidad. Muy bien.